Rompecabezas. Segunda zona. Amigos, en 2011 el entonces presidente José Mujica concurrió a la Expo Prado y fue increpado por Sergio Lamanna, ex integrante del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Ante todos los medios de prensa y demás personas que estaban allí, Lamanna se paró y habló. Pepe, mirame, le dijo. Cuando el mandatario giró su cabeza para observar al individuo que lo llamaba, este lanzó su mensaje. Vos, la tronca y el ñato nos entregaron en la cárcel y ahora entregás el pueblo a las multinacionales, le espetó. Las palabras hicieron que se activara un dispositivo de seguridad y el mandatario, irritado, fue retirado de la rural del Prado por sus guardias. Por otro lado, en abril de este año, María Urruzola publicó el libro Eleuterio Fernández Huidobro sin remordimientos, que adelantó aquí en Rompecabezas, donde se destapa que el MPP fue financiado con asaltos hasta 1998, aunque Lamanna sugiere que incluso fue más allá, ya dentro de la estructura del Frente Amplio. Según los testigos, la banda era orgánica y se habría creado a propuesta de José Mujica y Eleuterio Fernández Huidobro. Para hablar de estos y otros asuntos estamos con Sergio Lamanna, ex Tupamaro, militante de la Asamblea Popular. ¿Cómo le va, Lamanna? No. ¿No? No soy militante de la Asamblea Popular. No es Para nada. No es militante de la Asamblea Popular. No soy. Y es más, voy a decir, ni siquiera soy familiar. Lo escucho bajo, perdón. No soy familiar siquiera de la Charola Magna, porque ella siempre... capaz que lo confundieron por ahí. Ella siempre lo remarca, y ella es de sangre azul, yo soy de una rama bastarda de los La Magna. Okay. Lo digo porque la otra vez se había creado una confusión también, y la pobre fue muy mortificada, se sintió muy mortificada. Las disculpas a usted y a los oyentes también por la... y a la gente de la Unidad Popular, y por supuesto, favor. la Asamblea Popular también, las disculpas por el yerro. Sí. Bueno, Lamanna, lo primero que le tengo que preguntar es, y quiero que le cuente a mí y a la gente, ¿quién era usted como Tupamaro, no? Digo, ¿qué cosas hizo? ¿Qué puede reseñar brevemente, no? Bueno, pero para saber con quién estamos hablando. Ahí está, brevemente. Yo soy uno de esos tantos anónimos, ¿verdad?, que dio un paso adelante en el momento de la debacle, ¿verdad?, que en cierto momento fue entregado, torturado, encarcelado, ¿verdad?, pero en el momento que yo llego al penal de Libertad, ya tenía muchas de las informaciones que hoy estoy repitiendo. No lo estoy repitiendo desde hoy, lo estoy diciendo desde el año 95 más o menos. ¿Usted estuvo preso cuántos años? Estuve cerca de 5 años en total. ¿De qué año a qué año? Desde el 74 hasta cerca del 79, una cosa así. Ajá. ¿Cómo logró zafar? ¿Cómo logró zafar? Disculpe que le haga esta pregunta. No zafé, me condenaron, ajá, ¿verdad? Y a partir de que cumplí la condena, salí. Porque yo qué sé, Agassi, por ejemplo, salió antes que yo que sé, una cantidad de gente, claro, iba cumpliendo condenas e iba saliendo. Además yo era muy joven, claro, era menor cuando me llevaron. Ajá. Y entonces fueron cumpliendo las condenas y se iba saliendo. De 1900, sí. Y uno tenía que ir firmando en el cuartel durante muchísimo tiempo, le daban un cuaderno de 200 hojas y uno firmaba. Bueno, o sea que estuvo desde el año 1974 a 1979 aproximadamente. Claro. Sí, 5 años donde fue torturado, efectivamente. No, fui torturado en los cuarteles. Ajá. Después tuvimos una cárcel con mucho apriete, como fue la cárcel de Libertad, ajá, pero que no se compara para nada con la cárcel que pasaron las mujeres, por ejemplo, porque las mujeres sí. Fueron torturadas durante todo el tiempo del encarcelamiento, ¿verdad? Porque las militares, mujeres, estuvieron bastante encarnizadas con las mujeres, ¿no? Es decir, por eso a veces algunos cuando dicen estuvimos en cárceles durísimas, como dicen lo de los rehenes, de todos modos con las mujeres no se compara esa situación. Claro. ¿Verdad? Bueno, antes de hablar del tema de las tupabandas y todo lo demás, usted me decía, porque está bien, el libro de Marichu Urruzola no se refiere, ese es solo un capítulo, ¿verdad?, de la información que trae. Allí hay distintas aristas. Una de las que llama la atención, además de esta que decíamos, lo de los robos, es, o las finanzas, como se le dice, es el tema efectivamente de las delaciones, ¿no? De las declaraciones. Aparecen documentos, aparece un documento de una declaración de Rosenkopf, de Mauricio Rosenkopf, aparece no el documento, pero sí la filtración del contenido de algunas de las delaciones que hacía Eleuterio Fernández Huidobro con respecto a integrantes tupamaros que estaban no presos, ¿no? Que estaban en la clandestinidad, por decirlo de alguna manera, en aquellos años.
¿Eso era así? Sí, eso es así. Es decir, está admitido por todo el mundo desde hace muchísimos años. Ujú. Es decir, Eleuterio Fernández Huidobro fue el traidor, el gran traidor, ¿verdad? Es decir, él colaboró con los militares durante mucho tiempo en el camino de los militares hacia el poder, ¿no? Yo creo que él era consciente de lo que estaba haciendo. Muchos otros que colaboraron en el mismo proceso, tal vez no. Pero fue una maniobra gigantesca de prestigio de los militares, en la que se creó la impostura de los militares progresistas. Esto se repandió dentro del pueblo y dentro del Frente Amplio, y algunos sectores del Frente Amplio y del pueblo creyeron en esta probabilidad. Era solamente una maniobra de inteligencia, ¿verdad? Ahora, él estaba sumamente asustado por la probabilidad de quedarse mucho tiempo preso. Y él creía que estando por la ley civil, ¿no? Y la justicia militar todavía no había entrado el 14 de abril, cuando él fue aprisionado, creía que podía zafar, ¿verdad? Porque afuera ya no había organización que lo pudiera sacar, como se lo habían sacado en varias oportunidades de la cárcel. Ujú. Ahora bien, yo no creo que Mauricio Rosenkopf, El Niato, Marenales, Manera Lluveras, no se dieran cuenta de que esto era una operación de inteligencia. Ahora plantean, yo pienso que la idea partió de los militares, pero algunos se le atribuyen a Rosenkopf, plantean la rendición incondicional del MLN. Y en este cuadro, los militares quieren la entrega de todas las armas y de Sendik. Entonces empiezan a salir de los cuarteles y al mismo tiempo la inteligencia militar los va siguiendo y van atrapando cantidad de compañeros. Esto lo denuncia Ricardo Perdomo. Sí. Porque una de las cosas que dice María Urruzola es que ella escribió un libro de algo que todo el mundo sabe, que hace escándalo, ¿verdad? Pero cada uno de estos hechos ya fueron publicados, o Sí, ya sí. fueron dichos, o ya fueron denunciados. Sí, lo decía Zabalza también el otro día acá. Claro. Entonces, estos llegan inclusive hasta prestarse a hacer capturar a Sendik. Es decir, porque Ricardo Perdomo también denuncia que la cuestión de los ilícitos económicos, es decir, de la colaboración de ellos con los ilícitos económicos, que también sirven para prestigiar al ejército en vista del golpe de Estado militar, que fue una maniobra que se paró inmediatamente, sirvió para la captura de Sendik. Es decir, salían ellos, la inteligencia militar los seguía, ¿verdad? Y lo fueron llevando. Ahora mi padre, que era militar, me contó en esa época que la captura de Sendik se había dado por la Marina porque había un acuerdo de los militares de no seguimiento y todo eso, y siempre temían estos responsables por los grupos sueltos del MLN y los que estaban en el exterior, que pudieran tomar represalia por la ruptura de su palabra, ¿verdad? Tanto Sí. los generales Cristi o el coronel Trabal y todos los que se prestaron a esta maniobra. Entonces fueron el Niato, ¿verdad? El Ruso, el Pepe Mujica, Marenales y Manera, que llevaron la represión en definitiva a capturar a Sendik. Tanto es así que en una reunión del Comité Central de 1986, Sendik les dice: a ver, yo quiero saber que me diga cuáles de ustedes cuatro, y dice los nombres, ¿verdad?, fue el que me delató al ejército. ¿Y qué le contestaron? ¿Y qué le contestaron? Y se armó un lío terrible, porque, por ejemplo, dice que, cuenta Perdomo, que Eleuterio Fernández Huidobro pensaba que lo iban a matar, e hizo todo un discurso para que no se llegara a la violencia, etcétera. ¿Que lo iba a matar el bebé? Que lo iban a matar otros compañeros que estaban allí en ese comité central. Fíjese lo que dice Marenales, ¿verdad? Sí. En su libro Marenales, escrito por Márquez Sachino. Dice: a propósito de los que hablaron, los que no hablaron, los que colaboraron en la clasificación de presos que se había dado, Sí. dice así: refiriendo a mi persona, habla por él, ¿no? ¿Verdad?
Creo tener autoridad moral como militante. Ya había sido apresado varias veces, en 2 ocasiones, y fui torturado. Pero cuando fue apresado en el cuadro de la policía, ¿verdad? Donde tenían 24 horas y se terminó la historia. Pero en el último apresamiento, a varios miembros de la dirección no se los torturó, ¿verdad? Pero dice, el bebé militó con todos, con el ñato, con todos. Es decir, que si el bebé había militado, está acá escrito, ¿verdad? Sí. Y se termina ahí la frase. Sí. Si el bebé había militado con el ñato, Sí. es decir, que militó realmente con todos. Y por varios años, los compañeros en el penal de Libertad lo tenían al ñato como uno de los hombres que había entregado el MLN. Es decir, su figura entra a despegarse después de la muerte de Sendik, cuando empiezan a escribir esos libros que escribieron con Rosenkopf alrededor del ombligo, prestigiándose y mostrando una guerra como triunfal, ¿verdad? O como un proceso triunfal, cuando en realidad habíamos sido derrotados en poquitos meses, ¿verdad? Entonces, cuando uno lee esos libros y entra a mirar las contradicciones, las mentiras gigantescas, ¿verdad?, en la que se utiliza a Amodio como el chivo expiatorio de todos los errores cometidos y de todas las faltas y de todas las traiciones. Te dice que construyeron un relato. Claro, se construyó un relato, ¿no? Al punto que inclusive sobre la cuestión de la tregua también se construye un relato. Es decir, se presenta como que sea... Pero es un relato para la interna más que para el exterior. Porque ese relato se presenta como que no había otro modo que ayudar a los militares progresistas, porque si no detrás venían sectores que eran fascistas, ¿verdad?, que eran extremistas, y que eso iba, claro, por supuesto, a tener consecuencias graves para los que estábamos presos y para el resto de la sociedad. Todo eso era mentira. Es decir, los militares famosos progresistas hacían parte de esa operación. Algunos militares tal vez entraron creyendo, ¿verdad? Pero la operación era capitaneada desde la altura por Trabal y por Christie, ¿no? Y por supuesto... Que esos nunca iban a entrar. Claro, y además por las agencias norteamericanas, claro. Y el Mossad. Ajá. Porque acá en todos estos libros y en todas estas entrevistas nunca se dice que el Mossad en esa época de represión, Servicio de Inteligencia israelí fue muy activo, como sigue siendo hoy muy activo aquí, ¿verdad? Ajá. Y que puso incluso civiles al servicio de los militares que eran comerciantes, taximetristas, camioneros, etcétera, que los ayudaron a hacer vigilancia y a cuadricular el país. Y que algunos, en el 13 de Infantería, participaron en torturas. Y eso yo lo digo porque en el 13 de Infantería era donde revistaban a mis familiares que eran militares, ¿no? Entonces, todo este relato que hace Eleuterio Fernández Huidobro, y que se lo avalan todos los otros, ¿verdad? Tienden a la justificación de su actitud. Claro. Es decir, el palito de la colmena que dice Mujica era un palito completamente corrompido por la traición. Ajá. ¿Verdad? Lamana, para que quede claro, usted dice que Sendik, el bebé Sendik, sabía, colaboró o sabía que estaba siendo traicionado él. No, él se dio cuenta que fue traicionado. Pero él no colaboró. No colaboró. Es más, se armó una maniobra en el cuartel, ¿verdad?, en el que lo cuenta Pedro Montero esto, en el cuartel donde le mintieron a Sendik de que de él entrar al cuartel, de él entrar en esas negociaciones, se paraba la tortura. Es decir, le entraron por el corazón a Sendik, ¿verdad? Entonces, entra al cuartel, creo que es Martínez Platero, y le presentan un cuadro, pasan por un lugar donde habían preso así a la distancia, todos atados, encadenados, sucios, etcétera, ¿verdad? Como si realmente en ese momento esos dirigentes y esos presos que eran responsables, ¿verdad?, estuvieran siendo torturados, para que Sendik entrara en esta cuestión. Ahora, Sendik fue consciente, a la larga, de que fue traicionado y que fue entregado, además, ¿verdad? Ajá. Vea lo que dice, vea lo que dice con respecto a la tortura Marenales, dice. Al ser trasladado al batallón Florida, no me torturaron. A Mujica tampoco lo torturaron, por la forma que fue detenido sin violencia, ¿verdad? Porque al Pepe Mujica lo entregó Lucía Topolanqui, ¿verdad? Lo agarraron por allá por instrucciones y la vía, llegó en bicicleta, iba con 2 granadas colgadas en el cuello y una metralleta, pero no hizo uso de las armas
como había un acuerdo, ¿verdad?, de dirección. Por ejemplo, Sendic cayó acribillado a balazo. Sí, claro. El propio Marenales cayó herido, ¿verdad? No hizo uso de las armas como había un acuerdo de dirección de caer peleando. Lo mismo pasó con el Eleuterio Fernández Huidobro. Fallaron un compromiso. Dice Claro, donde no solamente cayó sin tirar un tiro, mientras que la familia que lo estaba cobijando estaba acribillada a balazo abajo. ¿El ñato dice? El ñato. Estaban Cámpora y el ñato en un refugio ahí, ¿verdad? Pero se entregaron sin tirar un tiro, y lo que es peor todavía, estaba el archivo del MLN allí, y el ñato no lo quemó, ni hizo absolutamente nada para quemarlo. ¿Y quién dirigía este operativo? Lo dirigía el comisario más nazi, más recalcitrantemente asesino, que era Campos Hermida. Claro. ¿Verdad? Y él se rindió a la voz de... Se hizo conocer, soy yo, Campitos. Campitos. Sí. Y Campitos, que cuando agarraron a Sendic fue desaforado a que asesinaran a Sendic, no le hizo nada. Claro. ¿No? Entonces, sintetizando... Agarraron 160 millones de pesos también en ese lugar, que era una plata que era un fondo del MLN, que por supuesto los militares se lo repartían. La van sintetizando, entonces usted piensa que son todos traidores. Sí. Las personas que están ahora dirigiendo el MLN, del Pepe hacia abajo, son todos una banda de traidores. Y es por eso, porque mucha gente está desorientada. Dice, pero ¿cómo estos tipos pueden hacer estas políticas que hacen? Entregar el país a las multinacionales, primarizar la economía hasta hacernos exportadores de palo de eucalipto, porque ellos dicen que exportan celulosa, pero es mentira. La celulosa la exporta Bosnia de una zona extraterritorial, franca, claro, que no tenemos nada que ver no nosotros. Es Uruguay, es una zona franca. Porotos de soja, carne y hasta vacas en pie. Entonces, multiplicar la deuda externa por 3, sin que haya ningún cambio estructural en el país, nada, cero. Bueno, la corrupción es el camino natural y directo del traidor, ¿verdad? Estos hombres, usted ve, los nenes del presidente, por ejemplo, se enriquecen exponencialmente, y nadie dice de investigar esta cuestión. Otra que infidencia hay detrás de todo esto. Se han hecho negocios con los hijos del presidente, como el de la Ceibalita, por ejemplo, sin que hayan licitaciones, o la de la ¿se acuerda la cuestión? La cuestión de la antes en oncología, Brevas, que también había hecho. Bueno, y después va a venir el plan Ibirapitá, y después vendrá yo no sé cuántas cosas. Ahora están diciendo que la cuestión de la bancarización también los beneficia a través de una empresa que se llama Geocom, con un servicio de esas tarjetas que podría haber hecho Antel, pero que no lo hizo, y que se entrega a las empresas, a esta empresa privada, y que al parecer... es una de las empresas que distribuye los POS. Ahí está. ¿Sí? Es una de las empresas. Ahí va. Entonces, bueno, todas, otros se asombran por la política exterior del gobierno, ¿no? Entonces, han sido una verdadera puñalada en América Latina desde que vino, asumió Evo Morales, ¿no? Por la primera vez, un indio gobierna en Venezuela. Nuestro presidente no fue. Mientras que estaban todos los países de América Latina, en Argentina, reunidos para rechazar el ALCA, nuestro presidente trataba de firmar el TIFA, o firmó el TIFA, o arregló. Cuando uno mira las revelaciones en Wikileaks, Mujica nos quiso enchufar el TISA, ¿no? Claro, pero Tabaré Vázquez, por ejemplo, conspiraba con los Estados Unidos, ahora que se hace el virgen con la historia de Venezuela, conspiraba con los Estados Unidos para encajarnos el Tratado de Protección de Inversiones, pidiéndole a los yanquis que lo maquillen para poder hacérselo pasar a los sectores de izquierda dentro del Frente Amplio. Wikileaks lo reveló, la comunicación de la Embajada de Uruguay con el Departamento de Estado, reveló todas las conversaciones que habían tenido en secreto con Vázquez, cómo se puenteaba, por ejemplo, a Gargano, con una diplomacia secreta, conspirando contra nuestro pueblo. Es decir, que aquellos lodos de aquella época... aquellas aguas trajeron estos lodos, porque Tabaré Vázquez en aquella época, cuando estos colaboraban, él también colaboraba. Es decir, fue durante 12 años funcionario de la dictadura este hombre. Lo digo yo con mi cédula, ¿verdad? Usted no tiene responsabilidad ninguna en esto. Pero digo, estos hombres colaboraron con la dictadura y ocuparon, en el caso de Tabaré Vázquez, por ejemplo, ocupó un puesto en energía nuclear, que habían echado al director acusándolo de comunista, y él fue, ¿verdad? A ocupar. ¿Por qué? Porque era cargo de confianza, ¿verdad? Y era un hombre de confianza de la dictadura.
Ajá. ¿no? La Mana, bueno, me queda claro, ¿verdad? Y creo que a los oyentes también la opinión que tiene de las figuras del gobierno del Frente Amplio. En cuanto a la financiación, ¿verdad? Del MLN, coincide, y no solo coincide, usted va más allá. Ha dicho ya en alguna entrevista que los asaltos de las superbandas, que el jefe de las superbandas era Mujica, y ha dicho que, según sus informaciones, este tipo de delitos se hicieron hasta, no como dice, consigna Urruzola en su libro, hasta 1998, sino incluso hasta el 2004, dice usted. Y yo pienso que Urruzola debe tener la información de que esto continuó después, pero debe haber sido prudente porque deben haber algunos plazos de prescripción, etcétera, que no creo que ella haya querido entrar en cuestiones judiciales. ¿A usted cómo le consta eso? Y a mí me consta porque a mí algunas de estas cosas me lo dijeron compañeros en trance de muerte, Ajá. ¿verdad? Sí, sí. Es decir, y que habían estado en el lugar. E incluso me llevaron a algunos lugares donde estas cosas pasaban, ¿verdad? Me hablaron de triangulaciones, por ejemplo, de camionetas robadas en Montevideo llevadas a Paraguay, se intercambiaban por drogas, se traía acá un distribuidor que todavía sigue operando en Montevideo, ¿verdad? Y luego habían ganancias que se repartían, ¿verdad? Ellos no tocaban esos productos, pero habían ganancias que se repartían, ¿verdad? Se siguieron haciendo, por ejemplo, asaltos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Tanto el grupo de Perdomo, que era orgánico, como los otros que vinieron después, eran grupos mixtos que estaban formados de repente por un militante, claro, pero también por gánsteres comunes, sí, sí, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que estas ganancias se dividían, ¿no? Ajá. Cuando se habla de un monto de 26 millones, yo desconozco el monto, ¿verdad? Pero sí, no me parece a mí disparatado por las necesidades operativas de los grupos y por la cantidad de gente que participaba de esos botines, claro. ¿no? Entonces, ahora, ¿qué pasa? Sendik, a la salida de la dictadura, trata de que todos los que tuvieron algo que ver con la derrota del MLN no participaran en las instancias directivas, salvo Mujica. ¿Pero por qué? Porque Mujica nunca había sido dirigente de nada. Había sido llamado cuando ya no quedaba nadie y estuvo 1 mes o 2 meses, creo, en la dirección al final, ¿verdad? Y segundo, no tenía opinión política, no tenía nada, ¿no? Entonces no era responsable de la deriva que llevó a la derrota al MLN. Entonces, a partir de ahí es que Mujica empieza a tener un ascendiente, ¿verdad? Que era desconocido inclusive en las esferas de inteligencia, como relata algunos de los protagonistas de la época, y con la complicidad de Eleuterio Fernández Huidobro, que se había vetado en esa época por su actitud en la dictadura. Y esto lo estoy diciendo cuando estaba vivo, cuidado, no lo estoy diciendo ahora, lo estoy diciendo de cuando está vivo, ¿verdad? Sí, sí. Utiliza a Mujica, es decir, le va dando las herramientas a Mujica, creando el personaje Mujica, ¿verdad? Que va ascendiendo, ¿verdad? En el poder dentro del MLN. Ahora, nada se hacía dentro del MLN sin la anuencia de Mujica, hasta el final. Porque en algunos momentos que algunos de estos gánsteres cayeron presos, Mujica movió hilos para liberarlos. Y algunos que han sido liberados fueron utilizados después como guardaespaldas. ¿Del ¿verdad? propio Mujica? Sí, hasta el día de hoy. ¿Del propio Mujica? Del propio Mujica o de otros de los personajes de esta cuestión. Ajá, entonces, si decimos nombre, Rosadilla colaboró, Bonomi colaboró, ¿verdad? Está hablando de que colaboró con los militares, ¿no? Pero te digo, pero después en esta cuestión. ¿En las bandas también? No, en estas bandas tenían conocimiento. No ¿verdad? Actuaron. No sé si actuaron, no me consta. Ajá. Pero este compañero, por ejemplo, que estaba muy dolido, era un compañero que había estado en la columna del Interior y había quedado medio solo en los montes, luego tuvo un cáncer de esófago, se sentía que lo habían abandonado, nosotros lo ayudábamos y me quiso contar un compañero. Después me fueron contando otros compañeros, ¿no? Ahora bien, el producto de estos robos, que al principio eran
el resultado era para todas las tendencias, en definitiva, del MLN, ¿no? Sí, sí. Algunos fueron utilizados en vida de Sendik, ¿verdad?, para el movimiento por la tierra y contra la pobreza. Se compraron instrumentos de trabajo, se compró tierra, se compró en La Paloma ya unas barcas, etcétera. A la muerte de Sendik, el MLN quiere hacerse con esta plata o con estos bienes, ¿verdad? Y empieza un proceso de tire y afloje, porque Sendik concebía que eso era para el pueblo, era del pueblo, y estos otros lo querían utilizar para el vórtice de plata que representaba el MLN en su estructura en ese momento, porque tenía diario, porque tenía radio, porque estaba en quiebra total, ¿verdad? Y querían esa plata. A lo que estos compañeros, que además estaban en desacuerdo con la línea política del MLN, no querían acceder, ¿verdad? Entonces, el Ronnie Escarcela es uno de ellos, ¿verdad? Ahora, este compañero cuenta, ¿verdad?, que en una reunión en la que él no participó directamente, pero que estuvo presente, pero no era parte de la reunión, se da una discusión de qué se hace con Ronnie y otro compañero al que sentí que había dejado encargado de una chacra, pero que no era del MLN, era de otra organización. Y ahí surge la condena a muerte, ¿verdad? Y que era un verdadero bichinji, Mujica. Y sin embargo, el ñato, con todo el desprecio que me merece y el odio que me merece, el ñato defendía de que no se hiciera eso, ¿verdad? Okay. Muy bien, este compañero le avisa al que no era del movimiento, que se presenta inmediatamente en la sede del MLN y le dice: no, miren, los bienes a mí Sendik me los confió para que se los administre, aquí están. Se los devolvió y por ello salvó la vida, está vivo hasta el día de hoy, ¿no? Bien, Lamana, se nos han terminado los minutos. Bueno. Lamentablemente no le puedo preguntar, o me queda pendiente si está al tanto de aquella versión que decía que la estafa de Telechata, aquel programa que salía con chat de personas, también había servido para financiar a los Tupamaros. Pero sí le quiero hacer... Lo desconozco. Está bien, la contestó rápido. Sí le pido un minuto nada más para que me diga, ¿usted cree que estos archivos, que son una especie de toma y daca, y eso se maneja también, los archivos de espionaje, tanto el que se llama archivo Berruti, que se lo pusieron ahí, porque yo digo, ¿cómo va a encontrar, cómo van a dejar eso ahí en el medio para que lo encontrara? Y el resto, el Castiglione, tienen la verdad, contienen esto que estamos hablando con documentos. Contienen trazas de verdad. Ajá. Lo dice Marenales, la Claro. policía sabía todo lo que hacíamos. Ajá. Además, mire, en el caso de Sarli, por ejemplo, y los que mataron a Berríos, estaban en contacto constante y cotidiano con miembros de la dirección del MLN. Ajá. Al punto que cuando tenían a Berríos preso, parece que le pidieron asesoramiento para ver cómo hacían para mantenerlo preso y mantenerlo tranquilo, porque era un hombre incontrolable, ¿no? Berríos. Y ahí va. Y estos miembros de este MLN, no de aquel, porque en aquel hubo mucho sacrificio y mucho heroísmo y mucha entrega, ¿verdad? Sino de estos traidores que se adueñaron de estas organizaciones populares, los asesoraron, ¿no? Mire. Entonces, ¿qué pasa? Por eso los expurgan. Por eso ponen a la mujer del ñato de repente como custodia de eso. Por eso entran solamente personas elegidas. Y eso ya no creo que quede nada de las verdades esas. Claro, ¿no? claro. Yo he pedido por todos los medios que he podido parar en un banquito de que se preserven, que se multipliquen, que se copien, ¿verdad? En muchas versiones, en muchas cantidad, Sí, sí. para que no se pierdan. Tal Pero no cual. sé, no hay garantía. No, yo creo que se lo van a comer entre los milicos y ellos. Les digo así nomás, los archivos se los comen. Antes de que los conozcamos se los comen, se los digieren todos. Sergio Lamana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Bueno.